Invitaron, les agradezco a Cristian principalmente por invitarme a la tertulia. La verdad es que la semana pasada íbamos a tener la tertulia virtual, pero pues este rollo de estar en este ambiente se complicó. Y incluso ahorita les puse una foto del evento que tuvimos, porque sí, fue un evento pesado. Pues bueno, ¿quién soy? Pues soy Michael Ansted Hoffman, tengo 24 años, trabajo en temas políticos. Y bueno, estudio pedagogía en la Universidad Panamericana y trabajo con Margarita Zavala. Margarita Zavala pues es una diputada federal, fue la diputada federal más votada en el país, esposa del expresidente Felipe Calderón. Entonces trabajo con la familia Calderón Zavala. Bueno, me gusta presentarme así porque bueno, esta es mi familia, soy yo, mi hermana, mi mamá y mi hermano. Y yo pues soy agregado al Opus Dei. Creo que están un poco familiarizados con los agregados. Eso. Puedes platicar porque algunos no saben estos muchachos. Ah, perfecto. Entonces, qué bueno que lo puse en la presentación para platicarlo, ¿no? Entonces, pues bueno, mi trayectoria profesional comienza en el 2000. Bueno, realmente comienza en el 2013. En el 2013 yo hago una fundación que se llama Iluminando con Amor. Que Iluminando con Amor, pues nos dedicamos a crear experiencias agradables y divertidas a los niños que se encuentran en los hospitales. O sea, esto surge en el 2012, 2013 se constituye la fundación, y bueno, vamos a hospitales públicos, no privados, de la Ciudad de México, de Guadalajara y de Monterrey, ¿no? Luego entro a trabajar al Colegio Cedros, Colegio Hermano del Peñón, como responsable de la labor social de todo el colegio, desde kinder hasta tercero secundaria. O sea, yo a mi cargo tenía alrededor de 1,500 alumnos. Y bueno, aparte de eso, pues yo era titular de un grupo de primero secundaria, por eso les puse esta foto. 1,500 alumnos desde el puesto de... Coordinando desde el puesto de coordinador general de compromiso social. Y todo esto lo coordinábamos Cedros, Prepa UP, Universidad Panamericana y PADE. O sea, era como todo el conjunto de los colegios hermanos, ¿no? Entonces, bueno, yo tenía reuniones en la UP, en el IPADE, para ver todo este tema de responsabilidad social con todos los alumnos de la comunidad. Incluso en el 2017, cuando fue el terremoto, pues venimos Cedros, UP y IPADE a la entrega de casas aquí en Chalca. O sea, esa foto no la encontré, pero se las iba a poner también. Perdón, cuando creaste tu empresa, lo anterior, ¿qué tenías? ¿14, 15 años? Cuando creamos la fundación, tenía 15 años. Así es. Bueno, cabe mencionar que en la foto de la familia no está mi papá, porque mi papá muere en el 2013. O sea, yo tenía 15 años, entonces, bueno, por eso no lo puse. Y por eso creamos esta fundación. Porque, o sea, yo iba a terapia psicológica y bueno, mi psicólogo me dijo que tener labor social así, ayudar a la gente, pues ayudaba a superar la depresión, la ansiedad, etcétera, ¿no? Entonces, por eso creamos la fundación. Luego entro a Cedros a trabajar, me encargo del tema de labor social. Y aparte, pues me encargaba de temas de formación a nivel secundaria. Y por eso también puse esta foto, donde fuimos a una Copa Fortaleza. Y bueno, yo salgo ahí como responsable de la formación de Cedros. Luego, salgo de Cedros en el 2019, porque pues llega el 2018, hay cambio de administración y muchos papás de Cedros, muchas familias de Cedros trabajaban en gobierno. Entonces llega la nueva administración con el presidente López Obrador y bueno, muchas familias de Cedros se van a Canadá, Estados Unidos, Europa, etc. Entonces tuvo que haber un recorte de personal en Cedros. Y bueno, yo me dediqué desde el 2019 a este tema político. Entonces, pues bueno, siempre me gusta poner esta foto porque honor a quien honor merece. Realmente yo me integré a este tema de la política por Margarita Zavala. Yo Margarita Zavala la conozco desde que era primera dama, porque su hija, pues era de nuestra abuelita, ¿no? Entonces, pues digo, la conozco desde siempre. Y en el 2019 comienzo a trabajar con ella, formalmente, haciendo esta asociación que se llamaba Libertad y Responsabilidad Democrática, como asociación civil. Y esta asociación civil en el 2019
inicia el proceso para ser partido político nacional. Entonces iniciamos todo este tema desde el 2018 que se hace la asociación civil, 2019 que inicia el proceso para ser partido político y 2020 terminamos el proceso. Bueno, en esta foto llevamos el registro al INE, como debe ser. Dime. Sí, la empresa que creaste a los 15 sigue existiendo actualmente. Sí, por supuesto. O sea, tú entras a internet, iluminandoconamor.org, y ahí está. Entonces aquí en esta foto pues llevamos los documentos al INE. En esta foto, pues bueno, está ahí la plática de Margarita. Ahí puse a Mike Wazowski porque pues bueno, ahí aparezco en la portada. Y aquí de este lado pues es la Asamblea Constitucional Legal, ¿no? Formar un partido político realmente es muy complicado porque necesitas tener alrededor de 300,000 firmas alrededor de todo el país. O sea, no es nada más de una localidad, de un municipio, de una ciudad, sino de todo el país, ¿no? Entonces, lo que hicimos nosotros fue movernos alrededor del país, conseguir liderazgos y crear el prospecto de partido político que fue México Libre. Lamentablemente, en el 2020, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nos vota por inconstitucionalidad del partido. Lo digo entre comillas porque realmente no hubo nada inconstitucional. Incluso el tema ahorita está en la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos porque pues, fue algo muy manipulado. Pero bueno, no se logra el partido político México Libre y me lanzo como precandidato independiente para una diputación federal. Entonces, pues bueno, esta iba a ser la imagen de mi candidatura. Obviamente, digo, si ustedes se dan cuenta, siempre está esta palomita rosa, que esta palomita rosa pues es la que me ha llevado por todo este camino político, ¿no? Entonces, incluso en mi nuevo logo, que me lo dieron a principios de este año, pues está la palomita, ¿no? Entonces, yo iba a ser diputado federal del Distrito 23, pero como candidato independiente. Realmente la figura de candidato independiente pues, es una figura poco conocida, porque se necesita apoyo ciudadano y todos los recursos que gastas tienen que salir de tu bolsa. Y aproximadamente una campaña para diputado federal, para que se den una idea, te cuesta a la semana 120,000 pesos. La verdad es que yo no tengo esos recursos para ser candidato independiente y por eso ya decidí declinar y ya no ser diputado federal. Dentro de mis labores, pues soy directivo de la Global Network of Young Politicians. Esta es una organización internacional que depende de la ONU y soy director a nivel Ciudad de México. Y bueno, el objetivo que tengo con los jóvenes es este, ¿no? Explotar el liderazgo juvenil para, sobre todo, impulsar la Agenda 2030 de la ONU. ¿Alguien sabe cuál es la Agenda 2030? No. Bueno, es una agenda que tiene 17 compromisos a nivel global para que el mundo cambie. Digo, esta agenda se creó en el 2015, o sea, se tenían 15 años, ahorita ya tenemos 8 años para cumplirla. La verdad es que México va avanzado, tenemos el 66% de esos compromisos, y pues bueno, ese es nuestro encargo al día de hoy. Así es. Bueno, cumplimos como país. Para lo complicado que es. Sí, por supuesto. No, porque aparte viene, o sea, educación, viene salud, viene pobreza, viene hambre. O sea, es una agenda muy completa que la firmaron todos los países en el 2015. Y la verdad es muy interesante por leer los compromisos que adquiere cada país, ¿no? Bueno, entonces, el año pasado fueron las elecciones intermedias más grandes en la historia democrática del país. ¿Por qué? Por todos los cargos políticos que se disputaron. Se disputaron diputaciones, gobernaturas, municipios, etc. Y aparte la cantidad de votantes, ¿no? Que esto es muy importante para el INE. O sea, al momento que tú sacas tu credencial del INE, tú ya eres ciudadano mexicano, ¿no? Como lo marca la Constitución. Entonces, fue una campaña súper importante, muy pesada. O sea, una campaña que jamás se había realizado por la pandemia, ¿no? O sea, aquí les copié varias capturas de pantalla, pues de los Zooms. O sea, realmente fue una campaña que desde la coordinación donde estuvimos, pues todo se llevó por Zoom. Sí hubieron recorridos y todo con la gente, pero por este tema de la pandemia, el COVID, etcétera, pues no hubo tanto acercamiento con la gente, ¿no? Entonces, pues bueno. En esta campaña, pues nosotros nos dedicamos, pues en el tema juvenil, que este es mi compañero, hasta la fecha es mi compañero, porque los dos trabajamos ahí con Margarita Zavala en la Cámara de Diputados.
en tema juvenil y aparte revisando iniciativas, redactando discursos, etcétera, ¿no? Este es un mapa, yo perdón por la foto, sale medio fea, pero de la alcaldía Miguel Hidalgo. En la Ciudad de México tiene 16 alcaldías, una de ellas es Miguel Hidalgo, y todo lo que está circulado con negro, todo eso es lo que nos tocó a mi compañero y a mí coordinar, ¿no? Que en total, en un momento se los pongo, fueron alrededor de 33,000 votos que se registraron de esa localidad, ¿no? O sea, nosotros pues teníamos zonas muy fuertes, todas estas eran las bases de datos que ocupábamos, o sea, teníamos, no sé si ubican el bosque Chapultepec, o sea, toda esa zona del bosque Chapultepec, toda la zona de Polanco, Anzures, etcétera, toda esa zona nos tocó coordinar. Entonces realmente pues sí fue algo pesado porque había zonas pues que realmente estaban con el partido en el poder, que es el partido Morena, y nosotros en este caso somos la oposición, ¿no? Que somos el PAN. Margarita Zavala está por la coalición Va por México, que es PAN-PRI-PRD, y de ahí los votos totales fueron 37,852 que sacamos nada más de esa localidad. Del PAN fueron 33 y en conjunto de la coalición fueron 41, ¿no? Dime. Ah, perfecto. Entonces, si ustedes entran a la página del INE, pues pueden ver el PREP allí. Y aquí circulé pues, a nuestra candidata, nuestra diputada ahora, Margarita Esther Zavala Gómez del Campo, que fue la votada, la elegida, con 109,914 votos. Y esto la hace ser la diputada federal más votada alrededor del país. O sea, ustedes pueden descargar la lista del INE de todos los cargos que se disputaron, gobernaturas, diputaciones, municipios, etc. Margarita Zavala fue la mujer más votada a nivel nacional. Entonces es muy interesante porque, pues digo, si es una mujer demasiado conocida, a mí la verdad es que les voy a contar una anécdota. Se me hacía muy chistoso, digo, a Margarita Zavala la amas o la odias. O sea, no hay como que, sí, me cae bien, pero tal cosa. O la amas o la odias. Y Margarita Zavala, pues en la campaña decía, hola, soy Margarita Zavala. Así como si la gente no la conociera. Y esa es una estrategia de campaña porque te das a conocer, ¿no? A pesar de que la gente te ubica tu cara, ubica a tu esposo, por supuesto, todo, pues tú te estás presentando como una persona independiente, ¿no? Entonces, pues bueno, esa fue una parte. Aquí les vengo a contar otra parte de mi vida. La verdad es que no quiero ser tan tedioso en la presentación, que más bien que ustedes se involucren, que pregunten, etc. Y bueno, justo en octubre del año pasado, tuve la oportunidad de presentar ante el Pleno del Senado de la República, ante los senadores, una iniciativa de educación. Después de esta iniciativa, logré hacer un convenio con la Prepa UP, varonil, para que se sumaran todos los jóvenes que quisieran a este tema en el Senado de la República. O sea, ahora, justo hoy en la mañana, pues varios alumnos de la Prepa UP, alrededor de 15, 16 chavos, pues se están capacitando para saber cómo hacer una iniciativa de reforma constitucional, una reserva de ley, un punto de acuerdo, un exhorto a alguna secretaría, algún gobernador, etc. Y al final, ellos lo que van a hacer es esto: presentar ante el Pleno del Senado de la República alguna iniciativa. La Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, la cual se crea para que el Estado promueva, proteja y asegure el pleno ejercicio de los derechos humanos, libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión. En el punto de acuerdo se hace mención especial de la ley antes mencionada, que señala que el Estado incorporará a docentes y personal para la integración educativa de personas con discapacidad al Sistema Nacional de Formación y Superación. En México, según el censo realizado por el INEGI, poco más de 20 millones de personas cuentan con algún tipo de discapacidad. Compañeros, en el punto de acuerdo se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a que se implementen planes y mecanismos a fin de que niños con discapacidad auditiva y visual dispongan de docentes y personal capacitado. Estas personas sí son realmente excluidas de la sociedad y no podemos dejarlo así. En nuestras manos está el bien de la sociedad, que para eso estamos aquí, para hacer el bien común. Es cuanto, muchas gracias.
Digo, realmente el video dura unos 4 o 5 minutos. Gracias. Que terminaste ahí porque en el punto más alto ahí. Sí, sí, sí. No, y realmente digo, sí te impone presentar ante el pleno más importante del país. O sea, ahorita les explico. Está la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, ¿no? A la Cámara de Diputados se le conoce como la Cámara Baja y a la Cámara de Senadores se conoce como la Cámara Alta. Todo lo que quiere el presidente, todo lo tienen que ver esas dos cámaras, pero al final decide el Senado de la República, ¿no? Entonces, presentar ante los senadores, ante el pleno, pues realmente es una muy buena experiencia. Y, por ejemplo, en este taller que estamos dando en el Senado de la República, las iniciativas que tú presentes, tú como civil presentes, pueden ser realmente votadas y tomadas en cuenta para algo. O sea, nosotros presentamos un punto de acuerdo sobre la ley de personas con discapacidad y se hizo el exhorto a la Secretaría de Educación Pública. Ese exhorto pues fue votado en el Pleno y la semana pasada se hizo el exhorto ya oficial a la maestra Delfina, la representante de la Secretaría de Educación Pública a nivel federal. ¿Y la obliga? ¿Es obligatorio? Sí. ¿Sí? O sea, un exhorto sí te obliga a hacer caso a lo que te están diciendo. Porque, como digo, o sea, el Senado de la República pues, es el organismo más importante legislativo a nivel federal. Es donde realmente se escucha la voz de la gente. Entonces es algo súper importante, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí les puse algunas fotos, les voy a explicar por qué puse esta primera. La verdad es que cuando eres figura pública, pues es importante que ya no te lleves todo lo que te dicen, ¿no? Necesitas ser, perdón por la expresión, pero como mantequilla, que se te resbale todo lo que te dicen. Yo, por ejemplo, en la campaña Margarita, pues sí tuvimos una experiencia muy, muy fuerte, que, pues digo, gente que no quería Margarita nos comenzaron a echar botellas de cristal, algunas sí nos pegaron fuerte, otras, pues digo, se pasaron y todo. Pero, digo, hay agresiones como esa, hay agresiones físicas, verbales, en redes sociales es súper común. O sea, esta foto que yo subí, digo, trabajando, literalmente trabajo con ella ahí en la Cámara de Diputados, pues recibió alrededor de 500 y pico de respuestas, de las cuales, pues algunas fueron muy agresivas, ¿no? Perdón, déjame colgar aquí. Y luego, bueno, estas dos, pues fueron ya trabajando. Realmente ahorita les voy a explicar qué es a lo que me dedico. Y esta de acá, pues es la publicación del Senado de la República sobre el convenio que firmamos con la Prepa UP. Lo acá me gusta ponerlo porque es la organización que tenemos de jóvenes. Dime. ¿Cómo conociste a Margarita Zavala? Ahorita les cuento. Déjame terminar de explicar esto y ahorita les cuento. Este logo que puse acá es de la organización juvenil el que coordinamos jóvenes de la campaña Margarita Zavala. O sea, antes la organización juvenil de Margarita se llamaba Jóvenes con Margarita. Pasando la campaña se llamó Juventud por México y esto tomando el apoyo de la coalición Va por México, ¿no? ¿Cómo conocí a Margarita Zavala? Muy interesante tu pregunta. Hace ratito les dije que la conocí por su hija. O sea, su hija iba en el Asunción, en el Instituto Asunción. Margarita sigue dando clase, Margarita es maestra. Y yo tenía, bueno, mi mejor amigo es sobrino del que fue secretario de Comunicaciones y Transportes en el sexenio de Felipe Calderón. Igual amigo del Cedros. Y cuando hacíamos fiestas, reuniones, etcétera, pues iba la hija de Margarita, que se llama María, y en una de esas reuniones conocí a Margarita. Margarita todavía era primera dama, entonces digo, iba escoltada por 2 guardias presidenciales, pero digo, de ahí la conocí, ya pasando el tiempo, en el 2018, pues hicimos la asociación civil, y pues Margarita pues es la dirigente de esa asociación, ¿no? Entonces ahí fue la comunicación con Margarita. Luego, dentro de mis labores, pues está en la Comisión de Defensa Nacional. No sé si ubican a este cuate. Rommel Pacheco. Rommel Pacheco, pues es clavadista olímpico, medallista. Y ahora es diputado federal por el PAN. Y bueno, estamos en la misma comisión. Rommel Pacheco tiene una historia muy interesante, porque él fue militar también. Entonces, por eso está en la Comisión de Defensa Nacional. Nosotros, o sea, les platiqué, pues yo y este cuate que se llama Axel, pues estamos trabajando con el equipo de Margarita Zavala. Entonces nos encargan varias cosas, por ejemplo la Comisión de Defensa Nacional,
Y también la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. Ella es la diputada Ana Lilia Herrera, que es la presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. Aquí en esta comisión pues, nos encargamos de todos los temas de menores de edad, ¿no? A partir del 17 para abajo, vemos todos los temas educativos, de salud, sociales, etc. Todos los temas de menores de edad. Entonces, pues bueno, estamos también en esa comisión. Y bueno, estas son algunas fotos de los eventos que hemos tenido. Y esta la puse más grande porque fue el evento del sábado pasado. Fue el evento del sábado pasado que no pude venir. Que no pude estar con ustedes virtualmente. Porque la Asociación de Charrería a nivel nacional hizo un evento para embajadores y legisladores. Y bueno, yo como estoy en el equipo de Margaret Zavala, pues ahí tuve que estar, ¿no? Realmente el evento iba a comenzar a las 12, comenzó a las 2 de la tarde. Entonces pues ya se fue aplazando todo y yo terminé a las 4:40 y tantos, que fue cuando Cristian me mandó mensaje, ¿no? De que mejor ya nos veíamos ahora. Entonces, pues bueno, esta es básicamente pues, nuestra vida en la política. Esta es una iniciativa de ley que les comparto de lo que hemos hecho con Margarita, ¿no? O sea, esta es una iniciativa que se va a presentar sobre los derechos de la niñez, sobre la objeción de conciencia. No sé si han escuchado el término de objeción de conciencia. Los más jóvenes no. Ok. Bueno, la objeción de conciencia es un derecho fundamental. ¿Qué es un derecho fundamental? Algo que viene ya intrínseco al ser humano. O sea, es algo que no te pueden quitar. Sin embargo, en octubre del año pasado, la Suprema Corte de Justicia intentó limitar este derecho. O sea, diciéndole, porque vino todo el tema del aborto, etcétera, diciéndole a los médicos que ellos no podían ser objetores de conciencia. O sea, que ellos tenían que abortar si se los pedían, ¿no? Entonces hicimos una iniciativa de la objeción de conciencia. Y de esta es muy interesante porque nos apoyamos, tanto Margarita como yo, para hacerla, en el secretario general de la UP. El secretario general de la UP, pues, es abogado, hizo su tesis sobre la objeción de conciencia y su director de tesis fue José Luis Soberanes. José Luis Soberanes fue el presidente de la Comisión de Derechos Humanos a nivel nacional durante 3 periodos. Entonces, pues bueno, esto es todo lo que se redactó. Realmente una iniciativa es muy tediosa porque tienes que poner derecho constitucional, derecho internacional, etcétera, para que al final quede este cuadrito sobre lo que, y en amarillo, lo que tú quieres plantear, ¿no? Entonces digo, realmente es una talacha, pero pues bueno. ¿Quién la redactó? La redactamos entre varios asesores. Ok, porque tú te encargaste una parte, otro de otra. Sí. O sea, yo me encargué sobre todo de revisarla, junto con este chavo, de revisarla. Perdón, ¿qué estudiaste? Yo estudio pedagogía. O sea, nada que ver con esto, pero pues le sabemos a temas... O sea, yo apoyo a Margarita en temas formativos, sobre todo. Digo, Margarita sabe que yo soy miembro del Opus Dei. Margarita tiene muchísimos amigos y amigas del Opus Dei. Incluso aquí en la iniciativa se puso al hermano de Navarro Valls. No sé si lo ubican. Un numerario que fue durante... pues básicamente todo el papado de San Juan Pablo II. Él fue su secretario particular y su hermano, numerario también, pues tiene muchas cosas sobre objeción de conciencia y nos apoyamos muchísimo para redactar esto con él. Digo, qué mejor experto que alguien que ha estado con los papas, que alguien ha estado en el Parlamento Europeo, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, así fue esto. Oye, felicidades. Gracias. Y eso está en camino. Este está en camino. Todavía no se aprueba porque hubo un parlamento abierto para esto y apenas se va a pasar otra vez a comisión para revisión. Ahorita si quieren les explico más o menos cómo está el tema de la presentación de iniciativas y la aprobación porque es un tema algo tedioso. Otra cosa en la que apoyamos fue esto, que bueno, ya está aprobado, de que tú cuando vas a la universidad, haces tu carrera, pues tienes que cumplir con un servicio social, ¿no? Antes podías hacer el servicio social que quisieras y podía ser o no podía ser tomado como experiencia profesional. Ahora ya el servicio social en cualquier universidad del país, sea pública o privada, tiene que tomarse en cuenta como experiencia laboral, ¿no? Esto también es algo que apoyamos del grupo parlamentario del PAN, pues para que saliera. Yo la verdad es que como pues me he encargado de responsabilidad social desde hace pues, básicamente 9 años,
pues me apasionó este tema, yo le entré y pues bueno, finalmente salió, ¿no? Se votó en el pleno y salió. ¿Qué más? Bueno, pues yo escribo una vez al mes en el periódico El Financiero, una vez a la semana en el periódico digital Imperfecto y una vez al mes en el periódico Reforma, ¿no? También tengo esta parte de prensa, yo soy prensa internacional, entonces pues me encargo también de sacar a los medios de comunicación muchas cosas, ¿no? Y pues bueno, a mí me apasiona mucho esta parte porque, y sobre todo tratándose de jóvenes, pues les pregunto, o sea, ¿dónde están los jóvenes? Realmente, cuando hablamos de política, pues no hay jóvenes. Y es preocupante que no haya jóvenes porque, pues en nuestras manos literalmente ya está el futuro del país, ¿no? O sea, muchas veces nos dicen, es que tú eres joven y en 10 años pues ya tú vas a ser presidente, ¿no? O tú vas a ser diputado, o tú vas a ser, no sé, profesor, lo que sea. Pero hablan mucho en el futuro. Ahorita los jóvenes ya tenemos que tomar las riendas del país. Y es muy triste, por ejemplo, que les voy a plantear el tema. En la campaña de Margarita Zavala, a pesar de que es una figura política muy fuerte, pues el tema juvenil y en general, pues viene para abajo, ¿no? Nosotros nos juntamos con varios candidatos a diputados, tanto del PAN como de Movimiento Ciudadano, Morena, etc. Y todos los grupos juveniles, o sea, no tenían más de 20 personas, de 20 jóvenes. Entonces es un tema preocupante, pues que necesitamos apoyar ahí, ¿no? Porque realmente si dejamos el país en manos de los que ya están, pues están muy maleados, ¿no? Digo, tú puedes ser simpatizante del PAN, simpatizante de Morena, del PRI, de Movimiento Ciudadano, etcétera. Pero pues o sea, los políticos que están ahorita ya pasaron su etapa, ¿no? Ahora nos toca a los jóvenes tomar las riendas del país. ¿Qué me inspira? Pues me inspira sobre todo el amor a México. Realmente a mí desde chiquito me inculcaron mucho el tema patriótico, el tema cívico, espero que ustedes también, de amor a México, ¿no? Entonces me inspira que yo puedo ser esa parte de México que sea para bien. ¿Qué más me inspira? Pues la juventud. O sea, hace ratito les platiqué pues que tuvimos la oportunidad de presentar en el pleno. Y cuando yo di clases en el Cedros, estos dos chavos que están hasta abajo, pues fueron mis alumnos. Y bueno, con todas las circunstancias que han pasado, pues gracias a Dios estos dos chavos ya han presentado iniciativas en el pleno y ya se han aprobado. Entonces me inspira que mis alumnos, mis exalumnos, pues hayan tenido esta oportunidad y ya hayan marcado un antes y un después en su vida y en la vida del país, ¿no? Este chavo, por ejemplo, presentó una iniciativa de que en las escuelas pues hubiera educación financiera. O sea, cómo ahorrar, aunque ganes 5 pesos, ¿no? Cómo ahorrar. Y luego estos chavos, que son los que les decía hoy, lo que les decía hace rato, estos son los chavos que hoy están en el Senado de la República aprendiendo a hacer una iniciativa, una reforma, una reserva constitucional, etc., ¿no? Tenemos a 15 chavos de la prepa varonil y una de la prepa femenil, ¿no? Y van todos los sábados. todos los sábados. Así es. La verdad es que sí es una carga ir todos los sábados, porque vas desde las 9 de la mañana hasta las 2:30, 3 de la tarde a aprender. Entonces, digo, realmente es muy pesado. ¿Cuánto tiempo? Durante 4 meses. Muy bien. Entonces sí es muy... Te garantiza que vas a hacer acuerdos. Así es. No, y digo, o sea, varios de los que somos de las primeras generaciones de este taller, pues ya somos asesores legislativos. O sea, todo lo que sabemos lo sabemos gracias al taller. Entonces sí es un taller que te enseña cómo hacer algo, ¿no? Y bueno, lo que les comenté hace rato de la campaña Margarita, pues nosotros éramos los jóvenes que apoyábamos a Margarita. Digo, realmente era un grupo más grande, pero pues esta es la foto de los jóvenes que estábamos básicamente en la coordinación apoyando a Margarita. Ahora bien, me pidieron también que explicara, pues soy miembro del Opus Dei, y es muy interesante porque al principio, cuando yo iba a ser candidato a diputado, pues se presentaron muchas cosas en el Tribunal Electoral de un partido que ya no existe, que es el partido Encuentro Social o Encuentro Solidario, que le llaman en su momento, que este partido pues está lleno de ministros de culto, ¿no? Evangelistas, pentecostales, cristianos, etc., ¿no?
Yo sí me metí mucho en el tema político y bueno, ustedes saben que en México el tema religioso y político pues está completamente separado, ¿no? Por las leyes de reforma. O sea, tú no puedes ser religioso y participar en la vida política del país. A pesar de que la Constitución te dice que si tienes 18 años y eres ciudadano mexicano, pues puedes participar, ¿no? Entonces, yo cuando fui precandidato a la diputación, pues sí me acerqué sobre todo con mis directores y a la delegación de la obra para preguntar si yo podía ser candidato a la diputación y si me podía involucrar en temas políticos. La verdad es que sí, porque el Opus Dei pues, no es una orden religiosa, entonces nosotros no somos religiosos. Yo creo que eso todos lo tenemos claro. Luego, yo soy agregado al Opus Dei. ¿Qué es un agregado? A ver, ¿quién sabe? Pues sé que viven también su castidad. Así es. El celibato. Pues no viven en un centro como los numerarios, pero tampoco se casan como los supernumerarios. Exactamente. Entonces, un agregado al Opus Dei, para fines prácticos, es una persona que vive el celibato apostólico, o sea, que no puede casarse, que no puede tener novia, que deja su vida al Opus Dei, a las labores del Opus Dei, pero que el Opus Dei no lo puede mandar, o sea, no tiene esa obligación como los numerarios, de que lo pueden mandar de un lado para otro, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, a Oscar, pues la delegación le puede decir, oye, vete a tal ciudad, ¿no? Entonces, pues Oscar tiene que irse. A nosotros los agregados nos podría decir, pero es más como, oye, te podrías ir a esta ciudad, a apoyarnos, etcétera. O sea, es más como, más libre. Y sobre todo porque pues tenemos nuestro trabajo fijo, nuestra escuela, etcétera, ¿no? Entonces, eso es la diferencia entre un numerario y un agregado. De supernumerario, pues los supernumerarios sí se casan. Entonces, esa es la gran diferencia. ¿A los cuántos años entraste a la obra? Es lo que voy a decir a continuación. Yo conocí el Opus Dei desde que estaba casi en la panza de mi mamá, por estas dos personas. De este lado está mi tío Michael Ansted, que seguro Oscar lo conoció. Claro. Numerario del Opus Dei. Y del otro lado, el padre Pablo Palomar, que también es mi tío. Entonces yo conocí la obra desde que era súper pequeño, ¿no? O sea, yo cuando iba en cuarto de primaria, pues yo ya iba al Club Dracar, ¿no? Que es un club en la Ciudad de México. Y desde chiquito, o sea, realmente comienzan a ir al club desde quinto de primaria, pero pues yo iba desde que era chiquito, ¿no? Entonces yo conocí el Opus Dei desde muy chiquito y bueno, así fui creciendo. Hasta llegar a tercero secundaria, donde conozco al padre Mario Vera, sacerdote agregado del Opus Dei, y ahí conozco la figura del agregado. O sea, yo siempre había querido ser de la obra, pero siempre había querido ser numerario. Yo no conocía esta figura del agregado, y cuando el padre Mario me la presenta, pues dije, pues de aquí soy, ¿no? O sea, realmente no me tengo que ir a vivir a un centro, no tengo que depender de tal cosa de la obra, ¿no? Entonces, pues de aquí soy. Entonces, en tercera secundaria, pues descubro este tipo de miembro del Opus Dei. Todos tienen la misma vocación, pero pues, son diferentes miembros. Y en sexto de prepa, cuando yo cumplí 18 años, literalmente, a menos de un mes de cumplir 18 años, pido la admisión al Opus Dei como agregado. Y bueno, aquí hay una foto de los agregados. Bueno, ahí también hay numerarios ahí colados por ahí. Pero es una foto de hace 3 semanas que el padre Ricardo nos fue a platicar algo al centro. Y bueno, la mayoría aquí son agregados, ¿no? Pues ahí está el padre Mario, Luis Gaxta, que también aquí, Arturo Chávez, Aaron Domínguez, el doctor Lerma. Y pues bueno, hay varios agregados. El doctor Lerma me dio clases a mí cuando yo estaba en segundo de primaria. No, bueno, hace algunos ayeres. Sí. Entonces, pues, somos los agregados. Realmente, habemos muy pocos agregados en el país. Pero estos son solamente de México, pues. Sí, estos son, exacto. Hay en muchos lados. Hay en muchos lados, por supuesto. O sea, aquí pues tienen a Chente, tienen a Aquilino, etc. A Pueblito. A Jesús Adrián. Ahí está. En Guadalajara. Tienen más que... En San Luis Potosí. Sí es. Sí, digo, realmente los agregados pues estamos regados por todo el país, ¿no? Al igual que los numerarios. Pero son bastantes ahí. Sí. Digo, bueno, bastantes entre comillas, ¿no? Pero pues sí, somos alrededor de 17. Digo, por ahí habían algunos como Taqueo, como Félix, que no van al centro y se conectan por Zoom. Ah, no.
Entonces, pues bueno, esos somos los agregados del Opus Dei. Y bueno, finalmente, para acabar y que ustedes puedan preguntar y también conversar, pues les dejo estas dos frases que la verdad me han encantado a lo largo de mi vida, que dice: el mundo está lleno de personas, lo sabemos. La mayoría de personas están preocupadas por ellos mismos. Sé diferente, preocúpate por los demás. O sea, realmente la vida política, si lo quieres ver desde ese punto de vista, es muy, muy egoísta. O sea, realmente todos los políticos ven por sus propios intereses y no ven por los demás intereses. Entonces, necesitamos ser diferentes y necesitamos preocuparnos por los demás. Y también la frase en rojo, que lo puse en rojo para que resalte y se vea muy padre, dice: los jóvenes no somos el futuro, sino somos el presente. O sea, yo creo que es una frase que nos debe llegar y debe ser, pues, punta de partida para que nosotros ya hagamos algo por nuestro país y por los demás, ¿no? Y pues bueno, aquí están mis datos de contacto, por si alguno quiere contactarme. Adelante. Antes tenés apellido inglés y Hoffman es apellido alemán. Alemán. Así es. Déjame, voy para escribir tus datos. Digo, ahí pueden copiar el código QR y ya los manda a mi página. Ah, ok. ¿Sabes por qué? Yo quiero ser el primero que comente una cosa sencilla. Yo le escribí 23 cartas al presidente López Obrador y te las quiero compartir. Ok. Por si de ahí tú ves alguna posibilidad de que sea alguna propuesta, como algún acuerdo que quieres tú plantear. Súper, mil gracias. Estaría muy padre. Está súper interesante eso. Sí. ¿Te las ha contestado? Fíjate que me ha contestado casi todas. Ok. Algunas, pues económicas, los demás cambios, más impacto político, más económico, esas me las rechazó. Rechazó la Secretaría de Economía. Entonces, pero tú eres joven, te va a tocar otro presidente. Uy, esperemos. Entonces, pues, a lo mejor el próximo sexenio puedes hacer una propuesta. Y otra, fíjate, la más grata es la última, porque es de una propuesta que yo hice diciendo, pues se enseña en la SEP, se enseña historia, filosofía, pues hasta derechos humanos, pero no se enseñan virtudes. Fijo, es un tema demasiado complejo. Es complejo. Entonces, y en la cartilla moral se dice: dale herramientas a las personas para que sean virtuosos. Por supuesto. Entonces, apoyándome en esa idea, yo dije, bueno, ¿por qué no se enseña un elenco? Y puse un elenco como de 40 virtudes, ¿no? Wow. Entonces las enuncié ahí y me contestó una directora de la SEP, de desarrollo del plan de estudios, y me dijo: no, pues muchas gracias, viene muy completo. Muy oportuno de lo que estamos haciendo ahorita. Ok. Entonces, sería buenísimo, porque eso sí falta en las escuelas, cañón. Sí, o sea, como abrir la posibilidad de que enseñen virtudes en todo el país. Exacto, porque ahorita está muy viciado este tema de los valores y valores y valores. Probablemente hay una amplia diferencia entre los valores y las virtudes. Entonces sí, sería buenísimo. Esa es una. Entonces, puedes salir de ahí o puedes salir de lo que no han aprobado. Claro. Entonces, esa sería una... Excelente, sí. Adelante. Okay. Y siempre es importante mencionar esto porque mucha gente igual se ha acercado ahí para decirme: oye, tengo esta propuesta, ¿no? A ver si tú la metes. Yo siempre les digo que es súper importante que ustedes pongan su nombre completo, porque al final del día pues, les tenemos que dar derechos de autor a ustedes, que son los que inician este tema. Entonces, adelante. Sí. Deja ir para tomar tus datos. Sí, por supuesto. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Qué se necesita para formar parte de esto para crear iniciativas así ¿En el Senado? de Ganas. Realmente ganas. O sea, este taller, si tú lo contratas por fuera, tiene un costo de 28,000 pesos. Si tú nos buscas a cualquiera de los que estamos impulsando este taller, en el Senado de la República no te va a costar nada. Entonces, lo único que necesitamos son ganas, obviamente que te comprometas y nada más. ¿Y es en la Ciudad de México, verdad? La Ciudad de México, en el Senado de la República. O sea, incluso las clases son en el Senado. O sea, el TEC, por ejemplo, no me acuerdo en qué estado, tiene un proyecto similar. Bueno, te enseñan a hacer todo lo que nosotros enseñamos,
pero no tiene este convenio con ninguna dependencia legislativa, ¿no? Nosotros pues ya tenemos el Senado de la República, ahí está. Entonces adelante, si quieres entrar, bienvenido. Me gustaría. ¿Alguien más? Platiquen algo, comenten. ¿No les gustó o no les gustó? Los más jóvenes también pueden preguntar cosas. Que Sí, por supuesto. Aunque no vengan aquí, o sea, pregúntenme cosas a mí o algo así. Tuviste un galardón por Joven Promesa, ¿verdad? Así es. Estoy leyendo. Eso no lo comenté, pero sí. En el 2017 el Senado de la República me galardonó como joven promesa por mi apoyo a la comunidad. Justo por la fundación que les enseñé hace rato. ¿Ya platicaste, Michael, cómo entraste en relación con Margarita Zavala? Sí, ya. Ah, ok. Que fue muy, muy curioso por su hija, imagínate. Pero, ¿qué te impulsó a entrar en esto de la política? Porque bueno, conociste a Margarita Zavala, pero o sea, ¿por qué decidiste? ¿Qué me impulsó? A ver, voy a ser muy abierto con ustedes. Yo no soy de izquierda. O sea, yo estoy completamente en contra del presidente López Obrador, de Morena, del Partido del Trabajo, del Partido Verde, etc. Todo lo que me impulsó pues fue ese cambio que la oposición podría hacer, ¿no? Incluso yo soy fiel creyente que si el presidente López Obrador fuera la oposición, como lo hizo 18 años, sería el mejor presidente que tuviera México, ¿no? Porque López Obrador, cuando era candidato, cuando no era nada, pues le hacía ver todos los errores a los presidentes. Y eso es lo que tiene que hacer la oposición. O sea, si López Obrador fuera la oposición que él decía, pues sería el mejor presidente del país, ¿no? Entonces, esa intención de cambio fue lo que me hizo entrar a la política. O sea, la verdad es que yo estoy muy de acuerdo con lo que predica el presidente López Obrador, pero las estrategias son pésimas, ¿no? Es como, lo digo abiertamente siempre, o sea, la estrategia que tuvo el presidente Felipe Calderón contra el narcotráfico fue malísima. Aunque éticamente estuvo bien, fue malísima la estrategia que ocupó, por la cantidad de muertos, etcétera, ¿no? Entonces, por eso fue mi intención. Así es. ¿Ya platicaste aparte? Porque yo llegué tarde, porque estaba haciendo otra Poquito. cosa. Yo no vi. Estábamos juntos, de Es hecho. que me invitó a la tertulia. Sí. Ah, Voy a pensar que es cortés llegar impuntualmente. Sí, qué mala onda, Mike. pero tú platicaste, yo llegué cuando comentaste que desde chiquito, desde que estabas en el vientre de tu madre, tú habías oído hablar de Opus Dei. Seguro, o sea, sí. Y luego que te gustó mucho y que pediste tu admisión en tercer año de prepa, Así es. a pocos meses antes de cumplir 18 años. Pocos meses después. Ah, después, Sí. perdón. O sea, yo cumplo el 22 de agosto Sí. y pedí la admisión el 10 de septiembre. Ah, muy bien. O sea, menos de un mes. Mi pregunta es, bueno, y que encontraste la figura del agregado que tú no la conocías. Así es. Bueno, mi pregunta es, ¿y cómo fue tu proceso íntimo de Híjole. vocación? Si quieres contarlo, si lo quieres, o sea, No, sí, por ¿qué fue supuesto. lo que te animó? ¿Eres un hombre enamorado? ¿Eres un chavo que ibas a fiestas? ¿O no? La verdad es que normal, X, no era... Bueno, no, la verdad es que sí era un chavo que iba a fiestas. O sea, digo, yo la verdad es que nunca he sido un chavo muy intelectual. O sea, yo no sacaba puros 10, sí sacaba 8, algún 9 por ahí. Pero pues era un chavo promedio, ¿no? O sea, sí iba a fiestas y todo. Pues, a la hija de Margarita la conocí en fiestas. Así. por eso conocí a Margarita. Entonces digo, a ver, yo era un chavo que iba a fiestas y todo. Pero pues esta parte espiritual, la formación que te lo puse ahí, pues digo, es impresionante. O sea, y por eso también fue que decidí pues cambiar mi rutina de vida y entrar como agregado. Digo, yo siempre había dicho, o sea, voy a ser numerario, yo ya me veía en un centro, etcétera. Pero pues cuando conozco la figura del agregado, digo, de aquí soy. Ok, pero no has dicho cómo fue que te... Digo, tú dices, me decidí ya. No. No, bueno, sí es un proceso muy, muy complejo. O sea, no es de la noche a la mañana. Exactamente. O sea, sí, digo, la verdad es que... Cuenta si puedes y si quieres algo. Digo, si puedes porque pues es como muy íntimo, ¿no? Pero alguna cosita. A ver, alguna cosita. O sea, sí fue algo pesado porque, o sea, como les decía, o sea, yo pues era un chavo de fiestas, yo tenía novia y todo. Cuando te decidiste ya tenías novia. Sí, ¿Y qué pasó con ella? pues la corté. ¿Qué hacía? O sea, no, tampoco. No, digo, hablé con ella y todo. Hablé con ella, era hija de supernumerarios. Entonces, digo, entendía perfectamente el Opus Dei.
O sea, no es como que, este cuate raro, ¿no? Sí. Entonces entendía perfectamente que el Opus Dei y todo. Y pues digo, hablamos, incluso, pues a veces me da like ahí en Instagram y todo. O sea, seguimos como en ese vínculo. Ya no tengo ninguna relación con ella, pero pues seguimos ahí, pues yo viendo sus fotos, ella viendo mis fotos, etcétera, ¿no? O sea, yo sí tenía novia. Cuando ya decido pedir la admisión al Opus Dei, pues fue cuando hablo con ella, ¿no? Entonces sí fue algo muy pesado. La verdad es que, digo, si han tenido novia, pues dejar a alguien, pues es muy pesado. Pero pues al final del día, espero no escucharme muy mucho. Al final del día, en Dios encuentras muchas cosas, ¿no? Encuentras esa parte que, pues que en algunas personas puedes encontrar, en Dios la encuentras perfectamente, ¿no? Entonces sí, digo, esa parte de discernimiento, de entender que no vas a tener novia, no vas a tener relación con alguna mujer, etcétera, pues sí es pesado, pero pues al final del día aquí, con Dios tienes todo, ¿no? Encontraste cariño también. Sí, por supuesto. No, digo, la verdad es que es otra parte, como que mencionaste esa palabra en específico. La verdad es que yo desde chiquito, pues sí, soy muy opus, aunque suene raro, ¿no? O sea, digo, muere mi papá en el 2013, cuando yo estaba en tercera secundaria, cuando conozco la figura del agregado, y realmente, o sea, el 80%, el 90% de los que van al funeral son numerarios o supernumerarios o agregados. O sea, la verdad es que la obra sí es una familia, o sea, Oye, ¿tu papá era de casa? ¿De la No. obra? ¿Tu mamá? tampoco. O sea, tú, entonces, ¿por qué dices que vivías en una familia muy opus? Por mi tío Michael y por mi tío Pablo. Ok, O sea, realmente, mi tío Michael pues era mi padrino ya. de bautizo y primera comunión y confirmación y todo, o sea. Entonces digo, realmente, pues, Y además estudiaste toda tu vida En Cedros. en colegios de la Sí. obra, ¿no? no digo, ya antes el Cedros pues era... Pero hay gente que se vacuna contra la obra, justamente. Ay, ni me diga, tengo muchos amigos así. ¿A qué crees que se debe eso? Si quieres contestarlo, si no... No, digo, ¿Qué opinas? Pero, ¿cómo? No te entendí tu pregunta, Oscar. ¿Que se vacuna contra la obra? sí. Por estudiar en colegios Sí, de ya la no obra. quiero saber nada. O de sea, la ya gente. tengo, ya, o sea, yo Ya. ya me empaché de la Hasta el obra. cepillo. Ay. Yo lo platiqué una vez con el director de secundaria de Cedros y con el director general de formación. Pues seguro tú lo conoces, Pablo Domínguez, Claro. que es el director de formación de Cedros. Y, o sea, porque yo notaba a mis exalumnos que pasaban de Cedros a Prepupé, o sea, iban a otras preparatorias, y ya no querían saber de la obra y de la iglesia ni nada, o sea. Entonces, como yo sí comencé a preguntarle a los chavos, oye, ¿qué onda con esto? ¿Qué onda con lo otro? Y la verdad es que en colegios, en algunos colegios, tipo Cedros, terminan muy asqueados. Porque se les obliga a ir a misa, porque se les obliga a hablar con el sacerdote, porque se los obliga a estar en algún lugar que ellos no quieren ir. Por el que tienes preceptor. No, digo, Y el preceptor también. porque hay preceptores, que feo decirlo, pero de casa, muy cerrados, y también sacerdotes muy cerrados, que, o sea, que los orillan a eso, o sea, les dicen, oye, es que esto está mal, y si está mal, se acabó. O sea, no te dejan dar tu punto de vista, ¿no? O sea, a mí me pasó. O sea, yo en el Cedros, cuando estaba en secundaria, pues intenté meter varios libros, tipo El Principito, El Hombre Busca Sentido, algunos que tuvieran una parte filosófica también, y no me dejaron y nunca me dieron explicación, ¿no? Entonces decía, a ver, ¿por qué? O sea, y tipo eso pues, pasaba mucho en la preceptoría y en la plática con el padre. Es que no, y se acabó, ¿no? Entonces, eso... Magníficos los dos que mencionaste, son extraordinarios. Buenísimos. Yo no entiendo por qué no los quieren meter, pero bueno. Sí, Ojalá lo vean. Entonces todo eso repercutió en varios chicos. Sí, por supuesto. Obviamente no el 100%, ¿no? No al 100%, pero la mayoría sí. Yo creo que más que nada se fueron con una visión un poco distorsionada de lo que se quería explicar. Y eso como que no se les explicó bien. Exactamente. Y además no se dieron la oportunidad de volver a escucharlos. O sea, como que no, pues ya. No, Pinto mi raya. exactamente. Pinto mi raya y yo ya. No, incluso una percepción muy mala de la obra. O sea, hace 2 semanas me invitaron a una conferencia de la Prepupé a platicar sobre el Opus Dei, ¿no? Entonces ya estaban platicando y en la sección de preguntas y respuestas me dicen, oye, ¿por qué el Opus Dei es una secta? Oye, no, o sea, ¿qué es eso? O sea, entonces ahí vemos pues, que y este chavo venía de Cedros. O sea, ahí vemos que los chavos están muy mal formados desde Cedros. O sea, yo sí diría que para entrar a un colegio, pues te tienes que explicar qué es el Opus Dei, ¿no? Porque al final del día tu formación va a salir de ahí. Entonces digo, es una muy mala percepción, pero sí hay muchos
jóvenes que terminan asqueados. ¿Qué dirías? Es una pregunta muy cañona la que voy a dar, ¿eh? A ver. Si no la quieres contestar. A ver, veremos. Tú conoces el numerario de barrio, ¿no? Sí, por supuesto. Ok, ¿sabes su identidad real? Sí, claro. Porque Si aquí me invitó a hacer un video con él, imagínate. Ah, muy bueno. Bueno, no, lo que te quiero preguntar es, tú hablas de cariño y hablas de exnovia y hablas de lo que encontraste en el funeral de tu papá. ¿Por qué? Una razón, puede haber 3, 4, 5 días, ¿no? ¿Por qué hay gente que sale de la obra viviendo el celibato? Cuando tiene ahí cariño y tiene allí la cara de Mike. Tiene cariño y tiene ahí todo completo, como tú así lo dijiste casi textual. Piénsala. Pues, o sea, yo creo que es una respuesta complicada, Sí. pero sí le podemos, o sea, yo diría, Tu opinión, realmente lo que quieres o sea, que esa persona que se sale de casa y todo, es porque realmente no tiene vida interior. O sea, puede, en la hojita del plan de vida, ¿no? Palomear y palomear y palomear. ¿Realmente lo está haciendo conciencia? ¿O lo está haciendo nada más para cumplir? O sea, decía San José María, ¿no? Cumplimiento. ¿No? Entonces, sí, o sea, yo diría que esa persona pues, no tiene vida interior. Mi respuesta. Sí, excelente. Muy bien. ¿Qué más? A Mike le gustó. A Mike le gustó, perdón. En aceptar A ver, ¿tú qué dirías? Anda. Yo podría decir lo que tú dijiste, perfecto, sí. Y a lo mejor también. Es que puede ver que también no sea su vocación, güey. Sí, por supuesto. O sea, no sé, a lo mejor sí. Pero. O a lo mejor. No, es que me quedo con tu respuesta. No, bueno, o sea, digo, Si tú no trabajas y fortaleces tu trato con Dios, pues Dios no te va a mandar un WhatsApp. sí, por supuesto. ¿No? No, y por más dificultades que tenga la vida, o sea, digo, siempre puedes encontrar algún lugar en casa y en Dios, por supuesto, o sea. No, y otra cosa, yo también diría que las personas que no perseveran es por falta de sinceridad. Hijo, sí, Por ahí. buenísima. Porque si tú no sacas lo que tú estás viviendo, pues ¿quién te va a ayudar? Claro, Es como si vas a un médico y oye, me salió un granito ahí. ¿Ahí dónde, no? claro. Pues ahí, Está específico. ¿no? Dime dónde, ¿no? O sea, pues nada más así. Y no dices lo que te pasa, no dices lo que sientes. Pues llega un momento en el que nadie te va a poder ayudar. Sí, por supuesto. Entonces yo siento que por ahí va esta respuesta. Me gustó. ¿Qué más? una de Giovanni, el gran Giovanni. Diego Alexander quiere preguntarte, pero está como cohibido. Ah, sin miedo, o sea. Diego, suéltela. No, pues me interesó mucho cómo descubriste tu vocación, porque incluso somos varios de los jóvenes que andamos buscando. Bueno, tenemos tu vocación, pero tenemos que tener ese plazo de preparación y todo eso. Claro, Y me gustó la respuesta. pero que ha ayudado en algo. ¿Qué le dirías a un chico que se está planteando la vocación? Que ya tiene más o menos visto qué es lo que quiere. Pues yo creo que ya se está planteando. Que ya está ahí, Pero en el Opus Dei o fuera del Opus Dei. Ajá, independientemente, o sea, Ok. sabemos que Dios nos da una vocación. Y tenemos una vocación profesional también. Pero tu vocación, ¿cómo se le puede llamar esa vocación que Dios te Divina. espiritual o divina? Ya sea en el Opus Dei o en cualquier Claro. institución religiosa o algo. ¿Qué le dirías a esas personas que tienen esa necesidad de encontrarla? O sea, están en ese punto de saber qué es lo que quiere Dios de mí. Y obviamente en este caso, pues hablando de la obra, porque somos de la obra, Claro. porque estamos en un colegio bajo la formación de la obra, pues ¿qué le dirías a un chavo que se le está hablando de vocación? pues yo
que vale la pena. O sea, realmente, pues si es tu vocación, si ya lo discerniste, si ya lo pensaste, si ya lo pusiste en oración, y realmente es tu vocación, pues vale la pena. O sea, no... ¿Qué significa vale la pena? Porque quizás no se entiende actualmente. Vale el esfuerzo. Vale todo, o sea, vale la vida. O sea, incluso en una de las meditaciones de ayer, o sea, justo se habló de este tema, y a mí me gustó una frase que dijo el padre Felipe, ¿no? O sea, decía, vale la pena, pero vale también la vida, y vale más la vida. O sea, si tú pues eres agregado, eres numerario, supernumerario, o fuera de la obra, y dedicas tu vida a Dios, pues digo, a ver, ¿qué mejor corresponderle a Dios con tu vida, no? O sea, digo, y también digo, cualquiera que sea tu vocación, puede ser religiosa o profesional, lo que sea, si eres muy bueno en lo que haces, pues ya dedícate a eso, ¿no? O sea, tengo la experiencia de un exalumno que le iba fatal en la escuela. Fatal. O sea, yo tuve que interceder por él para que le pusieran un 6 en tercera secundaria para que panzara. O sea, pues no, de verdad, iba a psicólogos, etcétera. Y al día de hoy este chavo es excelente en fútbol. Lo contrató la selección mexicana. Y el siguiente año se va a Estados Unidos a estudiar fútbol profesional. O sea, si esa es tu vida, si eres excelente en lo que haces, oye, dedícate a eso. O sea, y eso ofréceselo a Dios. A mí me encanta una teoría, yo que estudio pedagogía, sobre las inteligencias múltiples, ¿no? O sea, a ver, puedes ser bueno en esto y malísimo en esto. O sea, yo, por ejemplo, soy malísimo en matemáticas. O sea, no me pongan a hacer estadísticas, no me pongan a hacer divisiones, etcétera, pues soy malísimo. Pero pónganme a redactar algo y soy buenísimo, ¿no? O sea, cada uno tiene su lugar. Y también, o sea, con la parábola de los talentos, pues cada uno tiene sus talentos, ¿no? Y hay que explotar esos talentos. Si hablamos dentro de la vocación, pues digo, a ver, si Dios te ve ahí y si tú también ya lo viste ahí, pues oye, pues ahí es. O sea, no hay de otra, ¿no? ¿Qué más? Yo complementaría un poquito más. A ver. Yo también pondría, sí, o sea, sí, cuando estás en ese punto de duda, o sea, de esa búsqueda, pues lo que tienes que hacer es preguntar. Ah, sí, por ¿Y supuesto. preguntárselo a quién? Pues al mero. Sí. Entonces, si tú no tienes un diálogo cercano, Y esto tiene vida interior. fraternal con Dios, por eso también vuelvo con la otra pregunta, con tu respuesta, que sí me gustó mucho de la vida interior. Pues si tú no tienes esa vida interior fortalecida o ejercitada, pues cualquier vientito te va a tirar. Claro, por supuesto. Sí, a ver, es como un árbol. O sea, nuestra vida es como un árbol. Si un árbol pues, es fuerte como este, pues cualquier viento no lo va a tirar. Un árbol chiquito, pues ya cualquier cosita lo va a tirar, lo va a tumbar y ya no se va a levantar, ¿no? O sea, Okay. ¿qué más? Pregunten sin miedo. ¿Qué recomendarías para discernir si lo propio es ser casado o ser soltero? Híjole, qué pregunta tan complicada. Te están llegando preguntas muy buenas, Hijo, eso nunca me lo habían preguntado, ¿eh? ¿Te han preguntado por quién votar? ¿Te han preguntado? Sí, por supuesto. pero no así tal cual. Híjole. Esa sí ya me lo A hiciste ver, ¿puedo repetirlas? Que también pensar demasiado. quiero ¿Sí? procesarla porque también... ¿Qué recomendarías a una persona que quiere saber si lo suyo es ser casado o ser soltero? Para entregarse a Dios, Marcia. Ay, esas piedritas. ¿Qué recomendarías? A ver, por ejemplo, yo en mi vida, Lo vivencial siempre es más chido porque... sí, por supuesto. Digo, puedo hablar en general, pero por ejemplo, en mi vida, o sea, yo desde pequeño, pues yo no quería tener familia. O sea, digo, sí me veía con una mujer, pero no tener hijos, ¿no? Entonces esa parte como que ya contrarrestas todo. ¿Cómo? Yo los regañé a dos, no quiero decir quiénes están, son los que no están aquí, porque me dijeron no hace mucho eso. Ahorita lo volvemos a sapear, ¿no? Pues no están lejos. También al ponente. No, a ver, pues, eso fue lo que me pasó a mí. A ver, sí, O sea, y yo como desde chiquito, pues tenía la figura de mis tíos numerarios. O sea, dije, yo quiero ser como él. O sea, ellos no tienen familia, son del Opus Dei, etc. O
sea, por eso dije, o sea, hablar de mí pues, es relativamente fácil, pero en general no sé. O sea, no sé cómo se lo plantaría, cómo le diría, o sea. Bueno, pues ahí tienes una tareita. Literal, ¿eh? Mike, ¿alguna respuesta? Yo no soy el Yo creo que Échame la mano porque ya me atoré. algo quiere preguntar Imanol, que así se llama. A ver, Imanol, una preguntita, No tan complicada, porque si no... una aclaración, un comentario, un hecho vivencial. No, pues nada, es que me aventó la piedrita por eso. Me reí. No, pero pues me gustó mucho tu plática, me interesó lo de el taller. Y pues en general todo lo que hablaste pues me gustó. ¿Alguna pregunta? No, pero bueno. Bueno. Bien, lo estaba sacando como político, Sí, pero sí, tú sí. no te van a ganar a ti. No, bueno. Ya después de 3 años no... Para torear, no. ¿Cómo llevas el apostolado en tu trabajo? Ándale, buena. Habiendo, hacer la oposición, hablando con otras personas que trabajan en su medio. O sea, ¿cómo la llevas? Pues con mis amigos. O sea, de verdad, tampoco es como que voy a llegar al pleno y poner una imagen de la Virgen o algo así. Bueno, que lo digo de broma a los diputados y hay... Bueno, sí, Algunos pero- diputados pero sí les regalo yo creo estampitas. que ya los conoces. Sí, por O supuesto. sea, tienes un, no, Sí, no es no, que no. llegues a la cámara y... Se regalan estampitas, ¿no? No. No, por supuesto. O sea, el apostolado siempre lo hago con mis amigos. ¿sabes? El que les enseñé... A ver, ¿dónde está? Yo estaba con Rommel. Ah, pues sí, con Rommel, ¿verdad? ¿Y Pi? Ahí está. Este que les enseñé, pues es literalmente mi compañero de escritorio. O sea, está mi escritorio y luego está el de él. Entonces, y él, digo, a él lo conozco desde el 2018, o sea, él es mi amigo. Entonces, él, pues, digo, hago apostolado con él. A veces se conecta a las meditaciones del Padre Mario en Zoom, etcétera, ¿no? Y luego también hay diputados, por ejemplo, Santiago Torreblanca, que es diputado federal, pues estudió en Cedros, estudió en la UP, etcétera. Pues es un poco más fácil llegarle. Pero hay otro diputado, ¿no? Que es el diputado, iba a decir uno, pero está muy controversial ahorita. ¿Torreblanca no es abogado? Sí, Santiago Torreblanca es abogado. Lo conozco. Es un tipazo. Pero hay otro diputado de Coyoacán que, digo, nunca fue a una escuela de la obra, ni UP, IPADE, nada, ¿no? Y este cuate, digo, nos conocimos en la campaña y he estado platicando con él desde entonces. Y justo hace 2 semanas le regalé una estampita de San José María. Entonces, digo, es como ir empezando con este chavo, digo, pues un chavo, gracias a Dios, ¿no? Irlo acercando. Digo, él va a misa los domingos, etcétera, pero pues, irlo acercando a los medios de formación, que se forme. Y sobre todo que como estamos en la política, necesitamos gente formada en la política, ¿no? Entonces, pues así vivo yo mi apostolado en el trabajo. Ok, gracias. De nada. Yo ni tengo una pregunta. Venga, Giovanni. Del gobierno que, bueno, las personas que son, conocen las personas LGBT, ¿qué apoyo reciben de los partidos así o qué opinan ustedes sobre eso? Es un tema muy controversial. Justo el diputado que les iba a mencionar, que también estoy tratando de formarlo un poquito, es Gabriel Cuadri. O sea, ese diputado pues, es uno de los diputados de Coyoacán. Y la semana pasada, fue muy controversial para él, hablando del tema LGBT. Porque hay una diputada trans, ¿no? Que dependía del grupo parlamentario de Morena. Y Gabriel Cuadri, es que es interesante, porque esta diputada, pues, era hombre. Es hombre psicológicamente, es hombre biológicamente, o sea, es hombre, ¿no? Pero pues es mujer. Es completamente, ¿no? Para no entrar en detalles. Se convirtió, ¿no? Gabriel Cuadri le dijo, señor, a esta diputada, se armó el escándalo en el pleno. O sea, iba a ser una sesión que durara 5 horas y duró 8 horas por ese pleito. O sea, es un tema muy controversial. El PAN no apoya a los grupos LGBT. En el sentido que no... O sea, el PAN no tiene como ese grupo interno de personas LGBT. Los apoya en temas generales o derechos humanos,
derechos constitucionales, etcétera, pues obviamente se le apoya como cualquier otra persona, pero no se le apoya dentro del PAN, ¿no? En cambio, en Morena, esta diputada de Morena, entonces se le apoyaba, ¿no? Desde que pasó esto, esta diputada se dio cuenta que tampoco tiene apoyo en Morena y se salió y ahora es diputada independiente. Entonces realmente los partidos se quedan muy lejos hasta el día de hoy de apoyar a todas estas personas. Que les debemos el respeto completamente, pero pues digo, cada quien. Cristian no ha preguntado, pero así suele ser. La que pregunte, que pregunte. Sí, también le dolió la crítica a él. De la pregunta anterior, yo puedo contar una experiencia. De la pregunta anterior, ¿cómo decidir si es del matrimonio o celibato? Yo en mi caso, me acuerdo muy bien el momento cuando iba con mis papás, Dios me hizo darme cuenta, iba a buscar la palabra sentir, que lo mío era el celibato. O sea, claramente, o sea, lo tuyo es el celibato. Entonces, ¿cómo habla Dios? Pues con pensamientos. O sea, no con sensaciones o sentimientos, claro, sino con pensamientos. Y entonces a mí me puso claramente la idea que lo mío era el celibato. Y fue muy interesante para mí el proceso, porque lo platiqué con el sacerdote del Opus Dei que yo conocí, y me dijo, no, tú vas a ser ingeniero, olvídate. Bueno. Lo volví a platicar y me dijo, no, tú vas a ser ingeniero. Y a la tercera me dijo, no, pues ve con el director a ver qué le dices. Y el director me dijo, pues ¿qué quieres ser? Religioso, sacerdote, numerario, o qué. Y yo le dije, pues numerario, porque es lo que yo Okay. Pero respondiendo a la pregunta que cómo discernir, es precisamente de la vida interior, del diálogo con Dios, que te dice, ¿sabes qué? Tú, celibato. Claro. De esa manera. Me gustó. Creo que Cristian sí quería decir algo. Le acabo de preguntar y me dijo, estás equivocado, no quiero preguntar nada. Muy bien, de acuerdo. Entonces. ¿Crees que sea difícil ahorita ser político? Demasiado difícil. Sí, demasiado difícil, pero también depende mucho de dónde te metas. O sea, yo hubiera tenido la oportunidad de estar con un diputado que no fuera tan controversial. Pero la verdad es que yo sí me aventé siguiendo mis principios y valores con Margarita Zavala, a pesar de que es una mujer demasiado polémica, ¿no? Entonces dije, a ver, yo me tengo que arriesgar. O sea, si quiero dedicarme a la política, en mi pensamiento, pues quiero ver Margarita siendo ex primera dama, ex candidata presidencial, ahora diputada federal. O sea, tiene una visión demasiado amplia del país, ¿no? Entonces, pues digo, qué mejor aprender de ella, o sea, que tiene mucha experiencia. ¿Crees que se va a lanzar? No. No creo, estoy seguro que no se va a lanzar. Le están proponiendo para jefa de gobierno de la Ciudad de México. ¿En la actual? No, o sea, sí, para el 24. ¿Con otro partido? Con el PAN. ¿Crees que tenga alguna oportunidad el PAN en el 2024? ¿Para la presidencia? Sí. No. Digo, qué feo decirlo, tan tajante, pero no. O sea, a estas alturas, ya más del 50% de la administración de los demás gobiernos federales, pues ya la popularidad venía decayendo. O sea, es importantísimo que si alguno se dedica a la política, ver la popularidad. O sea, ahí marca un antes y un después de tu vida, o sea, literalmente. O sea, entonces, cuando ves eso, sabes que que en los gobiernos federales la popularidad va decayendo. Y es lo más lógico, ¿no? En este sexenio, pues ha ido decayendo, pero un mínimo. O sea, tenía, cuando comenzó el sexenio, 70 y tantos % y ahorita va en 60 y tantos %. O sea, no ha decaído nada, básicamente. Entonces yo sí creo que el siguiente sexenio va a ser de Morena otra vez. ¿Y va a seguir decayendo? Y va a seguir decayendo. Que sería lo lógico, ¿no? Sí, eso voy a preguntar, ¿cuánto crees que dure Morena en el poder? Por lo menos un sexenio más.
Ojalá que la plática no la vea Margarita, porque si no me cuelga de las orejas. Vas a leer en YouTube. Ya sé. Somos youtubers. Hasta etiquetamos a Margarita. No se lo pierda, político. Sí, por favor, La combinación. La combinación perfecta. ¿Qué más? ¿Qué más? Vas, Cristian. Gracias, Cristian. Hola, Cristian. No, pues igual que Imanol, me llegaron las piedritas de Oscar. Ah, Dale. Mira, ves aquí ya me está saliendo sangre de la del tamaño pedradón de Pero pues, no, con lo que ya dijiste ya es más que suficiente. Ya No, échate una pregunta, o sea, escabrosa, lo que sea. ¿Me recomendaría hacer numerario? Pues es lo que ves en tu oración, sí. O sea, aquí digo, ninguno te podemos decir, oye, sea agregado, sea supernumerario, sea numerario. O sea, si tú es lo que ves en tu oración, pues adelante. Y obviamente si el consejo local pues ve eso, pues adelante. Sobre mañana. ¿Está bien? ¿Está mal? Sobre la... ¿cómo se llama? Votar. No puedo hablar de eso. Como figura pública no puedo hablar de eso. Si no se estuviera transmitiendo, sí les diría, pero... ahorita que corte, Cristian. ahorita que termine la tertulia. Out of records. Eso me Sí, por interesa. favor. Bastante bien. Y sobre la guerra que matan de civiles, ¿como qué sanción podría tener? Estoy completamente en contra de la guerra, obviamente. O sea, en una guerra yo creo que algunos podemos estar de un lado, otros podemos estar del otro. Pero ninguna guerra es justificable. O sea, hace poco escribí un artículo sobre que se llama Vientos de Guerra. Y la verdad es que pues no, es que no hay justificación de ninguna de las partes. O sea, tanto Rusia no tendría que entrar a Ucrania como Ucrania no tendría que hacer todo lo que está haciendo, ¿no? O sea, no podemos tener una postura fija a favor o en contra de algún país. Y menos pues México, o sea. Si vivíamos en Ucrania o si fuéramos rusos o lo que sea, pues ahí ya podríamos tener una postura clara. Pero como mexicanos, pues sí, no podemos tener una postura tal cual. ¿Qué más? Yo me quedé muy satisfecho con tu respuesta. Qué bueno, porque con la piedrota que lanzó. No, bueno. Pero todavía me queda una duda sobre tu tema. Dices, o entendí eso, ¿eh? Tú me corriges. Adelante. Yo no quería tener familia, pero sí tenía que haber una esposa. ¿O no entendí bien? No, a ver, la familia va completa. Ándale, O exacto. sea, la familia va completa. O sea, si no me voy con hijos, No me veo con esposa. no me voy con esposa. O sea, por eso decidí pues, Exacto. ser agregado. O sea. Pero no por ser joven es normal pensar un poquito egoísta, o no, bueno, en ese... O sea, no, es que, bueno, lo que yo platicaba con Oscar es que no quiera tener hijos o así, sino que, es más el miedo a instruirlos, porque sé que es complicado, porque yo tengo 3 hermanos, y pues entiendo lo complicado que debe ser para un papá instruirlos y pues formarlos, ¿no? Entonces, yo pienso que más que no querer, es eso, como el miedo de no saber cómo instruirlos o pues formarlos. Más que el no querer o el simplemente vivir con una mujer o así, es más allá de eso, Claro. Como yo lo pienso. Yo sí entiendo tu punto, pero sí es pensar, como que tú lo mencionaste, para yo no ser que da la pedrada, sí es egoísta, ese punto, ¿no? Sí. O sea, porque es como cegarte a la vida, ¿no? Digo, y sí, a ver, el mundo está muy mal. Pero por eso estamos nosotros, para hacerlo mejorar. O sea, Sí. digo, nosotros desde donde nos encontremos, o sea, yo en la política, ustedes como estudiantes, los profesores, pues, todos tenemos que ir mejorando el mundo.
Sí. Y bueno, también pues ahorita no puedo decidir realmente si quiero o no, porque pues no he vivido realmente mucho como para saber realmente. Ok. ¿Alguien más? Agradecerte muchísimo. No, Michael. ustedes. ¿Por qué es Michael así escrito? Bueno, ya si quieres, ya córtale. y no con Che. Es que, a ver, es así. O sea, Michael, porque mi nombre fue un volado. ¿Qué? Imagínate. Toda la vida a mi tío Michael le dijeron Michael, cuando se llamaba Michael. Michael. Y bueno, ya cuando iban a hacer el primer ultrasonido de mi mamá, pues mi mamá no quiso que le dijeran si era hombre o mujer. Entonces ahí, pues mi abuelita, la mamá de mi papá, con mi papá, pues dijeron, a ver, si es mujer, pues se va a llamar Laura. ¿Cómo? Laura, como mamá. Okay. Si es hombre, se va a llamar Michael. Y estaba, de ese lado estaba mi mamá y mi tío Michael. Entonces mi mamá dijo, sí, pero que se llame Michael, tal cual. Entonces digo, nunca, en los ultrasonidos, nunca el doctor dijo que era. Ya cuando nací, digo, eso me lo cuenta mi mamá, ya cuando nací, mi mamá cuenta que el doctor llegó y dice, aquí está Michael. Entonces pues ya. Entonces mi papá y mi abuelita súper enojados, porque pues, ellos querían una niña, pero no. No se les hizo. Y lo que... Si hubieras sido mujer, te hubieras llamado Laura. Laura Anstead. Y lo más curioso es que mi hermana no se llama Laura. Mi hermana se llama Billy. O sea, mi hermana se llama Billy, mi mamá Laura y mi hermano Eduardo. O sea, nada que ver. ¿Tú eres el mayor? Yo soy el mayor. Eso no sabía. Imagínate. Y pues ya. Así fue la historia de mi nombre. Muy bien, no, Michael, pues muchísimas gracias. No me aplaudan porque me choco. Muchísimas preguntas y respuestas controversiales. No se la pierda. No quiero hablar de eso, como buen político. Me ahorro mis copitas. Oye, es que a veces